Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. Ella es conocida como la femme fatale del Renacimiento, una de las mujeres con la peor de las reputaciones. Ella fue acusada de incesto y asesinato. Esta es la historia de Lucrecia Borgia. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Lucrecia o Lucrecia Borgia, o Borgia, como también he escuchado que lo pronuncian. Ella, la verdad, como les digo, la han acusado de tener relaciones incestuosas, tanto con su papá, con su hermano César. De hecho, el libro que leí decía que se ha tratado de rehabilitar su imagen, sobre todo a comienzos del siglo XIX, pero de asesina y de empieza con P y termina con Uta, pasó a ser rubia hueca, víctima de su familia. Yo diría honestamente víctima de su familia y del tiempo que le tocó vivir. Pero bueno, otra cosa que quiero mencionar es que los registros que tenemos de ella realmente están esparcidos por diferentes ciudades italianas como Modena, Mantua, Milán y el Vaticano. De hecho, es donde más registros hay. Y digo, creo que mucha gente está familiarizada con la historia de ella, sobre todo por las series que han salido. Creo que son dos, pero yo nada más he visto una. Y digamos que pues ahí pues es drama, ¿no? Hollywood. Explotan bastante la parte del incesto, pero bueno. Ahora sí empezamos con la historia de ella. Ella pues. Les cuento que Lucrecia nació el 18 de abril de 1480 en Subiaco, que este lugar pertenecía a los estados papales. Ella era la hija legítima de Rodrigo Borgia, quien después se convertiría en el papa Alejandro VI, y ella era hija de Vanozza Catanei. Ahora, nota aclaratoria. Su papá Rodrigo era español y su apellido antes era Borja, pero voy a usar Borgia ya que es la versión más popular del nombre que se usa. Y de hecho, Rodrigo le puso su nombre Lucrecia por la matrona romana que se desvivió para que no la violaran. Hay una leyenda. Pero bueno, antes de entrar de lleno a la historia de Lucrecia, quiero que entremos en un poquito de contexto. Como les he mencionado en otros episodios, Italia en estos momentos no era el territorio que se conoce ahora. De hecho, en ese siglo estaba dividido en diferentes territorios. Estaba el estado de Milán, gobernado por la familia de los Sforza. Estaba Venecia, dominado por los Medici. Estaban los estados papales, que estaban gobernados por el papa y los vicarios. Incluía ciudades como Bolonia, Rimini, Pisa, Siena, Camerino, Forlì, Faenza, Pisaro, en donde también habían familias como los Bentivoglio, Malatesta, Petrucci, Varani, Riari, Manfredi. Todos ellos tenían poderes, tenían poder en estas ciudades. También estaba el feudo, mejor dicho, de Mantua, que estaba controlado por el Sacro Imperio Romano-Germánico, y que aparte estaba gobernado por la familia, parte de eso por los Gonzaga y por los Este. Y aparte, en las afueras de Roma, las familias como los Orsinis, los Colonna, Savelli y Caetani tenían ahí sus dominios, pero ellos supuestamente habían jurado lealtad al Papa, pero eran un pleito por poder, honestamente. Siempre se estaban peleando entre ellos y siempre se estaban matando por dinero. En el sur estaba el reino de Nápoles, que en este tiempo estaba reinado por una de las ramas junior de la Casa de Aragón de España. Y algo que todo el mundo quería en este tiempo, todo el mundo se estaba peleando por la posesión de Nápoles. Nápoles ahorita era como la it girl, la chica de moda. Y en este momento, aparte de que estaba Nápoles bajo la posesión de
de Aragón, la casa de Aragón se estaba peleando con la casa de Anjou. Y de hecho, algo muy interesante es de que, bueno, al menos yo no lo sabía, es que el Papa tenía la investidura, de la corona de Nápoles. Pero bueno, todo iba en paz, estaba tranquilo, hasta que un hombre llamado Lorenzo de Medici, el Magnífico, se muere en 1492 y la paz que él ayudó a mantener mediante la supuesta Liga Italiana, que era una alianza entre Nápoles y Milán. Él se muere y la gente, la verdad es que se vuelve loca, empiezan otra vez las guerras entre las familias, empiezan también a casarse con aliados para enojar a otros, y luego llega aparte el rey de Francia por invitación de Ludovico el Moro para que invadiera Nápoles. Todo se desata con la muerte de este señor de Lorenzo de Medici. Y ya entrando un poquito más en detalle sobre la familia de los Borgia, esto sí es importante que recalcar. Ellos, como eran españoles, no eran bien vistos por los italianos porque eran catalanes, sobre todo Rodrigo. De hecho, a ellos los llamaban marrani, que era la palabra que usaban para decir los criptojudíos o los judíos secretos. Ellos eran como la familia alien de Roma, o sea, les costó muchísimo llegar a la cima y todo esto lo fueron haciendo alianzas poco a poco, porque batallaron mucho en que las demás familias italianas aceptaran dichas alianzas. Pero bueno, cerrando todo esto que les acabo de contar como contexto político, ahora sí, continuando con su historia, su papá Rodrigo, que por cierto voy a usar la palabra Rodrigo o Alejandro VI o el Papa, pero es la misma persona. Su papá Rodrigo tuvo 8, tal vez 9 hijos, lo que significa que Lucrecia tenía tal vez unos 5 hermanastros. Los primeros 3, cuyas madres se desconocen, eran Pedro Luis, Jerónima y Elisabetta. Y también están otros 2 de otras 2 mamás anónimas. Y luego estaba Lucrecia, que era la prácticamente favorita de sus hijos, pero ella era hija de su amante favorita, de su mamá Vanozza. Y Lucrecia tenía 2 hermanos mayores, quienes eran César y Juan, y estaba su hermano chiquito Geoffrey o Joffre, lo llaman así en español. No se sabe mucho sobre su mamá, pero sí sabemos que Vanozza era la hija de un pintor llamado Pintoris. Ella era una mujer muy guapa y, por lo que leí, era una mujer de un carácter bastante fuerte, ya que aguantó a Rodrigo por muchísimos años. De hecho, ella estaba casada cuando comenzó su affair con Rodrigo. Rodrigo en aquel entonces era un cardenal y el affair terminó un poquito después que naciera Lucrecia. Algo que se me hizo bastante interesante de su mamá Vanozza es que ella aprovechó su conexión con Rodrigo y empezó a hacerse de propiedades en Roma, casas chicas que rentaba, artesanos y prostitutas, lo cual siempre la tuvo en una posición bastante cómoda, ya que tenía ingresos económicos constantes. Vanozza y Rodrigo, a pesar de que se separaron, fueron muy buenos amigos. Tenían una muy buena y cercana relación con sus hijos, sobre todo con César, aunque Vanozza no tenía una relación tan cercana con su hija Lucrecia. Un poquito más de contexto sobre los Borgia. El que empezó con subir el estatus de la familia y todo esto fue un hombre llamado Alfonso de Borja. Era un valenciano, tío de Rodrigo. Este señor hizo básicamente la fortuna de la familia, de ahí partieron. Y él fue elegido como el Papa Calixto III en el año 1455. Digo, cabe aclarar, este señor no duró mucho de Papa, ya que murió 3 años después. No sabemos mucho sobre sus primeros años, ya que Rodrigo no quería que se supiera mucho de sus hijos ilegítimos, pero se cree que pasó sus primeros años en la casa de su mamá en Piazza
Piso de Merlo y que fue educada en el convento dominicano de San Sisto. Ahora, algo que se me hace bastante interesante, y al menos yo no lo había escuchado de ella, es que su hermano Pedro Luis, él murió muy joven y murió sin hijos, y los títulos de él se le pasaron a su hermano Juan, pero Lucrecia heredó a sus 8 años una cantidad aproximada de 10,000 ducados de él. O sea, ya era toda una heredera ella. Ella pasó, eso sí, sus años más formativos con su tía Adriana de Mila, quien era la prima hermana de su papá, y ella fue su guardiana y estuvieron viviendo juntas en el Palazzo Orsini Montegiordano. Y bueno, pasa el tiempo, Lucrecia a sus 12 años es cuando su papá se convierte en el papa, en Alejandro VI. Y se mudan ella y su tía al Palazzo Santa María en Pórtico, que está cerca del Vaticano. Y aquí es cuando su tía le presenta a la que se convertiría en la super famosísima amante de Alejandro VI. Fue modo de que, ay, mira mi guapísima nuera. Esta Giulia Farnese, a quien le decían la Bella. Pero, por ejemplo, si ven la versión Hollywood de la serie, la actriz pues se ve ya una adulta. La Giulia Farnese de la vida real, cuando se convirtió en la amante del Papa, tenía 19 años. Así es, 19 años. Pero bueno. Y como les digo, Lucrecia tenía muy buena relación con su papá, sobre todo ella era su hija la consentida, la mujer consentida. Ahora quiero hacer una pequeña pausa para hablarles sobre su educación, looks y personalidad. Les voy a leer una descripción de sus looks que, según un hombre que la vio, este hombre se llamaba Niccolò Cagnolo, dijo lo siguiente de sus looks y cito: ella es de estatura media y de forma elegante. Su cara es bastante alargada, la nariz bien cortada, el pelo dorado y los ojos sin color especial. Su boca es bastante grande, los dientes de un blanco brillante, su cuello es esbelto y rubio, el busto admirablemente proporcionado. Ella siempre es alegre y sonriente. Y dicho y hecho, las descripciones que leí de ella sobre su personalidad, siempre una persona muy alegre, muy alegre, tenía una buena actitud, etc. Y también dijo este señor Niccolò Cagnolo que ella se comporta con tanta gracia que parece como si no se moviera. Básicamente era una mujer guapísima y hablaba muchísimo de y que pues era una mujer muy bella, ¿no? Y algo que sí mencionan bastante era el gran contraste de ella y sus hermanos, ya que sus hermanos eran más morenos como el papá y ella salió así que palidísima y rubia. En cuanto a su educación, ella fue educada en la literatura humanista y era una mujer sumamente inteligente, hablaba varios idiomas, incluyendo el italiano, el catalán, el francés, el latín. Los hablaba de hecho tan bien que hasta escribía poesía en esos idiomas. Entendía también el griego. A ella le dieron bastantes clases para ser elocuente y para poder hablar en público, lo cual pues muy bien de su papá. Al parecer era increíble bordando. Ahora, nota importante sobre los idiomas, en específico el catalán. Este fue el idioma que hablaban entre ellos como familia. Y cuando el papá se convierte en Alejandro VI, era el idioma que se hablaba en la corte de él, lo cual se me hizo bastante interesante y yo tampoco no sabía de su historia, vaya. Lucrecia, aparte de hablar idiomas, etc., era súper fan de la música. Su poesía favorita era en italiano y en español. Y de hecho, ella era dueña de volúmenes de canzones de Dante y de Petrarch, creo que así se pronuncia. Digo, como buena mujer de la alta sociedad y de su tiempo, aprendió a bailar, porque ya ven que las mujeres siempre tenemos que saber bailar. Y esto era una herramienta pues bastante importante a la hora de cortejar a gente, ¿no? Ahora, aparte de su carácter alegre que les digo y buen carácter en general,
decían que ella era de personalidad muy parecida a su papá, en el sentido de que también era muy encantadora, era una persona muy elegante, o sea, elegantes modales, era una increíble administradora, que eso les voy a contar un poquito después. Era muy persuasiva y sabía cuándo hablar y cuándo no. Pero bueno, cerrando este paréntesis sobre su educación, looks y personalidad, voy a continuar con su historia. De sus hermanos, con quien tenía la relación más cercana, vaya, con el que se llevaba más, era su hermano César. Ellos tenían un bond muy bonito, muy especial, y es una de las razones por las cuales se le acusaba de tener la supuesta relación incestuosa con su hermano, porque supuestamente él tenía un amor obsesivo por ella y que eso lo llevó a matar a gente, supuestamente. Digo, ella se llevaba bien con sus otros hermanos, pero como les digo, el super bond era con César, eran muy parecidos ellos también en cuanto a carácter e inteligencia. Su otro hermano mayor, Juan, no era muy inteligente como ellos, pero Juan, el problema de Juan es que era el favorito del Papa. Y su otro hermano, la verdad es que nadie lo pelaba, nadie lo fumaba. Entonces era el ignorado, pero lo usaron también para alianzas. Adivinen de qué es hora. Pues si pensaron que era hora de casarla, obviamente, porque ella con decirles que a sus 12 años ella ya había sido comprometida con 3 personas diferentes. A sus 10 la comprometieron con Querubí de Centelles, el hijo del conde de Oliva. Esto fue de hecho el 26 de febrero de 1491, pero este compromiso duró 2 meses. Y luego a sus 11 la comprometió su papá el 30 de abril, igual de 1491, con don Gaspar de Procida, que era el hijo del conde de Almenara y Aversa, pero se anuló el contrato matrimonial el 8 de noviembre de 1492. Luego llega el prometidito número 3, quien se convierte en el esposo número 1, Giovanni Sforza. Se firmó el contrato con él el 2 de febrero de 1493, después de muchísimas negociaciones, los casan por proxy. Esto fue básicamente para hacer una alianza con los Sforza, quienes eran los enemigos de la familia Ferrante, y aparte porque hubo un show con el rey de Nápoles, porque les hizo una como mala jugada, y la jugada fue que el rey de Nápoles se unió con los Orsini para comprar unos castillos cerca de Roma y hacerle la vida de cuadritos al Papa. Entonces fue así de, sí, pues mira, yo me voy a unir con tu otro enemigo, básicamente. Y fun fact, el rey Ferrante de Nápoles, el nieto de él sería el esposo número 2 de Lucrecia. Pero bueno, continuando con la historia. Cabe aclarar, aquí nadie le comentó ni preguntó a Lucrecia de 13 años si se quería casar a sus 13 años, pero bueno. A Giovanni le dieron un contrato llamado Condotta, que es básicamente un contrato que les daban a los hombres con cierta cantidad de dinero para un número específico de tropas, y aparte de lo que se negoció es que Lucrecia llegaba al matrimonio con una dote de 31,000 ducados, que según mi investigación en dinero de ahora, un ducado equivale aproximadamente a 264.08 dólares estadounidenses, y si hacemos las cuentas en dinero de ahora, su dote eran 8,186,480 dólares, lo cual bastantito dinero. Cabe aclarar, este no era el mejor matrimonio, vaya, el mejor partido para Lucrecia, pero era lo que el papá le convenía en ese tiempo, ya que pues Giovanni no era alguien de mucho estatus, o sea, era un príncipe menor pues, pero era el hijo legítimo de Costanzo Sforza, quien era el conde de Cotignola, pero él era el señor de Pesaro, y este era un pueblo que estaba como que muy estratégicamente ubicado en la Vía Emilia. A Giovanni la verdad es que no le quedó de otra más que casarse con Lucrecia, ya que dependía de su familia,
del apoyo económico de ellos, entonces le dijeron, ¿te casas? Y él contestó, pues me caso con la niña. Digo, porque él le doblaba la edad y como que así como que de buen ver, la verdad no estaba. Pues se casan en una ceremonia súper fancy, cuánta cosa, en el mismísimo Vaticano el 12 de junio de 1493. De hecho, fun fact, esto se me hizo súper interesante, la fecha de la boda la escogió Giovanni, ya que fue la fecha que el astrólogo le dijo que debería casarse. Y eso fue un pleitazo con Alejandro VI, porque él de que, ¿cómo que vamos a escoger la fecha? Porque el astrólogo dijo y que no sé qué. Pero sí, se me hizo como muy interesante que alguien se molestara en escribirlo, pero bueno. Ellos, de hecho, o sea, Lucrecia y Giovanni se vieron por primera vez unos días antes de la boda, y el mero día de la boda llegaron guapísimos con sus joyas y cuánta cosa. Y luego ya pues fue la boda, como les digo, súper extravagante, y lo que le sigue, el banquete, y llega la noche de bodas y no hubo ceremonia de acostar a los novios, ya que el Papa supuestamente dio la orden que el matrimonio no se iba a consumar hasta noviembre por si tenían que anular el matrimonio. La cosa es que pues pasa el tiempo y la alianza con los Sforza pues ya no le convenía mucho al Papa, y fue de que yo digo que hay que anular el matrimonio, ¿no? A todo esto, Lucrecia no se la estaba pasando mal, de hecho no es como que estaba súper enamorada de Giovanni, pero pues todo parece indicar que se llevaban bien. Ella de hecho le manda una carta a su papá donde le decía que ella estaba muy cómoda en una bella casa con todo lo que ella podía necesitar. Entonces pues llegan los mensajeros del Papa con Giovanni y le dicen, te vamos a anular tu matrimonio. Y él de que, pero ¿por qué? O sea, no quiero, yo quiero seguir casado con mi esposa. Y le dijeron, bueno, si no accedes, vamos a decir que eres impotente. Y pues por lo tanto el matrimonio nunca se consumó. A lo que Giovanni respondió, la conocí, imagínense, wink wink, muchas veces. Después en las negociaciones con Giovanni le dijeron, mira, si aceptas que nunca consumaste tu matrimonio, tú te quedas con la dote. Y él fue de que no soy impotente y sí conozco a Lucrecia. Porque el hombre a todo esto ya para esas alturas tenía un hijo ilegítimo por ahí. Giovanni también dijo que él quería a su esposa y que les digo que no quería divorciarse, pero era más por la alianza, yo pienso honestamente, que por afecto. Ella en todo este inter, ella había estado con Giovanni, luego se fue a Roma y de Roma se fue al convento dominicano de San Sisto porque supuestamente quería evitar el drama de su papá y sus hermanos. Supuestamente, porque ahorita vamos a regresar a algo que pasa en el convento. Pues entre todo este drama para anular el matrimonio, la familia Sforza se mete y fueron de que, mira, no nos conviene tener al Papa de enemigo, y lo amenazaron con quitarle el apoyo económico y cuánta cosa. Y aquí es cuando empiezan los rumores, el supuesto chisme, que Lucrecia tenía una relación incestuosa con su papá y su hermano, ya que Giovanni se aventó un comentario que era algo así como, es que el Papa la quiere para él. Y la gente fue de que, OMG, o sea, en su cama, a su hija. Esto es incesto, esto no se puede, ¿cómo es posible? Y ahí se fue. Y sigue siendo el chisme por el que ella es más conocida, el supuesto incesto. Ahora, aún no es anulado oficialmente su matrimonio, pero su papá ya de hecho estaba viendo con quién casarla por aquello de las alianzas, y esta vez estaba viendo consolidar una alianza con Nápoles. Ya después, por fin Giovanni accede a firmar y Lucrecia pues estaba libre. Ahora voy a mencionar, antes de continuar con la historia, en esta siguiente sección lo voy a poner aquí porque la verdad no sé dónde más acomodarlo, y esa sección la llamo los rumores y la reputación de Lucrecia. Dentro de todas las cosas que dicen de ella, que ella asistía regularmente a cenas que le gustaba organizar a los Borgia, que a menudo supuestamente se convertían en orgías, que de hecho eso es algo que se ve en la serie, y que muchas personas morían envenenadas.
Sí se sabe, por ejemplo, que ella sí asistía a algunas cenas, ya que ella estaba en el Vaticano con su papá y a veces le ayudaba a organizar las cenas, pero esto eran más en capacidad como cualquier mujer de ese estatus social que se encarga de revisar cosas como los vinos, la comida, etcétera. Y pero eso de que ella estuviera presente a la hora de las orgías o que participara en eso es algo completamente diferente y muy probable, ya que su papá la quería pura por aquella de las alianzas, ¿verdad? Y de la parte de las muertes por veneno sale el rumor, ya que ella supuestamente tenía un anillo con un hueco en la parte de en medio donde iría la piedrita. Ahí se supone que ella escondía un frasco de veneno, pero es mentira, o sea, eso siempre se quedó en rumor. No hay absolutamente nada de evidencia del anillo o que ella anduvo por su vida envenenando a gente. Y sí, probablemente fueron órdenes del papá, pero la verdad es que muchos historiadores dicen no es posible. Como les digo, el papá hizo su mejor esfuerzo para mantenerla inocente porque pues era más fácil casarla y le convenía casarla con quien él quisiera. Pero bueno, cerrando el paréntesis y continuando con la historia, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a regresar a algo del convento y cuánta cosa? Bueno, vamos ahorita a entrar a esa parte. Pues pasan los meses y Lucrecia se ve envuelta en un escándalo sexual. Resulta ser que el 14 de febrero de 1498, encuentran el cuerpo de Pedro Calderón, a quien llamaban Peroto, en el río Tíber. Y dirán ustedes, ¿quién es este Pedro Calderón que se están preguntando? Este era un español que trabajaba para su papá. Él era un mensajero y fue asesinado, y lo encontraron de hecho con una de las mujeres del séquito de Lucrecia. Según el rumor, su hermano César mató a Peroto por celos, ya que se creía que estaba teniendo un affair con su hermana y tenía que deshacerse de la evidencia. ¿Cuál evidencia, Larisa? ¿De qué estás hablando? Pues una de las teorías que se tiene es que Lucrecia se fue al convento para esconderse porque estaba embarazada, probablemente de Giovanni, y querían esconder esa parte. La otra teoría es que va Lucrecia al convento, empieza su affair con Pedro o Peroto y queda embarazada. Son las teorías. Hay un reporte, supuestamente, que Lucrecia para marzo de 1498 ya había dado a luz, o supuestamente había dado a luz, y retoman las negociaciones de un matrimonio para ella. Pero bueno, de aquí del supuesto bebé que tuvo, porque nunca se supo ni nada, absolutamente nada, nos vamos a la siguiente sección que llamo el infante romano. Pues nació un bebé, eso sí sabemos, a quien llamaron Giovanni, que los historiadores llamaron Infans Romanus, que en español es el infante romano. Todo esto que Lucrecia era la mamá, la verdad es puro rumor porque nunca se confirmó absolutamente nada. Hay más historiadores, o sea, hay muchos historiadores que dicen que Giovanni no era hijo de Lucrecia, otros dicen que sí. Historiadores de la época decían que era hijo de su papá, pero la teoría más probable es que ella se fue al convento. Si sí tuvo el hijo, se fue al convento embarazada de Giovanni Sforza, pero como les digo, nunca lo sabremos. Primero dijeron que el papá de Giovanni era su hermano César, y luego dijeron que era hijo de su papá Alejandro VI, pero como les digo, puro chisme. Este niño era muy querido y pasaría, mejor dicho, muchísimo tiempo con la familia de Lucrecia, con el futuro tercer esposo, en donde decían que era su supuesto medio hermano. Pero bueno, cerrando este paréntesis del infante romano, continuando con la historia, pues pasan los meses y las negociaciones matrimoniales continúan, y esta vez eligen al hijo ilegítimo del rey de Nápoles, un hombre llamado Alfonso de Aragón, el duque de Bisceglie. Esta era una alianza que la verdad le convenía bastante a Alejandro VI, ya que su hijo César iba a tener bastantes ventajas políticas, etc.
Alejandro VI había casado a su hijo menor Geoffrey o Joffre con una niña, porque los dos eran niños, llamada Sancha, quien era la hija del rey de Nápoles, que para los que son fans de Game of Thrones, esta es otra de las referencias históricas que se basaron para ciertos personajes, Joffrey y Sansa, maybe. Y bueno, Sancha y Alfonso eran pues medios hermanos. Alfonso, a diferencia del primer esposo de Lucrecia, eran prácticamente de la misma edad, era un hombre que los registros dicen que era muy guapo y en general se llevaban bastante bien, eran compatibles, fue un muy buen match y hasta se llegaron a querer. Pues llegan a un acuerdo en cuanto a lo de la dote y tierras y todo eso, que esta vez le dieron 40,000 ducados por Lucrecia, con la condición de que Lucrecia se quedara un año en Roma antes de irse a Nápoles. Pobre Lucrecia nuevamente fue un peón en las jugadas de su papá y hermano, pero pues al menos esta vez su esposo pues sí le gustó y estaba de mucho mejor ver que el otro. Se casan el 21 de julio de ese año y hay un reporte que leí que decía que fue una boda privada, muy chiquita, en el Palazzo Santa María en Pórtico y que los novios se fueron a consumar su matrimonio, pero hay otro reporte que se tiene de la boda, que este es de Sancha, la ahora cuñada de Lucrecia, quien a estas alturas era una adolescente esta chava, ella se convierte en la amante de César. Dice ella que se casaron el sábado 5 de agosto y que fue un evento así de que súper extravagante, que Lucrecia se veía bella con su vestido de seda y joyas en las mangas y joyas por todos lados, honestamente, que traía perlas en el cuello y en el cinto y en el como sombrerito ese que se ponían, traía un bello anillo de oro, que se fueron al Vaticano y al cuarto de los pontífices a bailar y que básicamente tuvieron un fiestón brutal que se extendió por varios días. Pasa el tiempo, Lucrecia queda embarazada, pero de hecho en una vuelta que estaba haciendo, ella se cae en una colina y su dama de compañía de hecho se cae con ella, pero cae encima de ella y ella pierde, o sea, la aplasta y pierde a su bebé, que era una niña. Entonces estaba bastante avanzado su embarazo. Esto fue en febrero de 1499. Al poco tiempo de esto se vuelve a embarazar y todo iba bien hasta que empiezan a pasar, honestamente, muchas cosas a nivel política. El rey de Francia iba en camino a Italia, la gente empezó a movilizarse, todo el mundo estaba paniqueando. Alfonso, digamos que ya no estaba tanto del lado de los ganadores, huye de su casa, dejando a Lucrecia con 6 meses de embarazo y ella llora y llora, así súper dramático. Como les dije, ellos se llevaban bastante bien, que es muy probable que sí se querían. Hay cartas de Alfonso que le rogaba a ella que le acompañara donde él estaba. Y ella le decía que fuera a Roma, pero todo se interceptaba. Entonces hay la teoría que dicen que Alejandro VI obligó a Lucrecia a escribirle, por favor regresa, no sé qué, y así. Por cuestiones de seguridad para Lucrecia, aparte como está embarazada, su papá la saca de Roma y la manda de gobernante de Spoleto. Digo, ella en aquel entonces tenía 19 años, ¿verdad? Pero era una mujer muy inteligente y capaz, y de hecho su papá confiaba tanto en ella que resultó ser una muy buena idea que tuvo él, ya que era una increíble administradora. Llega Lucrecia a su casa y de hecho cuando el papá la manda, un tiempo antes mandó una carta, que esta le escribió con fecha de el 18 de agosto de 1499, dirigida hacia los priores de Spoleto, que dice lo siguiente: hemos confiado a nuestra amadísima hija en Cristo, la noble Lucrecia de Borgia, duquesa de Bisceglie, el cargo de guardiana de Castillo, así como el gobierno de nuestras ciudades de Spoleto y Foligno, y del condado y distritos circundantes. Tenemos perfecta confianza en su inteligencia, fidelidad y probidad de la duquesa. Confiamos en que reciba en su deber a la duquesa Lucrecia y muestre su sumisión en todo. Y pues yo creo que los priores dijeron, ok, pues no nos queda de otra, la está escribiendo el mismísimo papa, ¿verdad? Ella, de hecho, llegó acompañada de su hermano Joffre, el Geoffrey,
y con un super séquito y cuánta cosa que traía todas sus pertenencias, pero la orden explícita fue: nada más vas a hacerle caso y seguir las órdenes de Lucrecia. Alfonso al parecer la alcanza a Lucrecia en Spoleto. Ella ya para esas alturas estaba prácticamente a punto de dar a luz. Lucrecia decide regresarse al Palazzo de Santa María en Pórtico para dar a luz, y el 1 de noviembre tiene a su hijo, a quien llama Rodrigo en honor a su papá. Les cuento que el bautizo de este bebé fue así de que todo un evento, o sea, fue en el mismísimo Vaticano, con embajadores de todos lados. La pila bautismal era de plata, que había sido encargada por otro papa unos años antes, o sea, una cosa súper fancy. Después, en febrero del año 1500, le dan a Lucrecia la ciudad de Sermoneta, y ya con esto, pues ella ya tenía bastantes propiedades al norte de Roma. Pero aquí se vuelven a complicar las cosas nuevamente para Lucrecia, ya que se empiezan a hacer bandos, y ella, pues como buena esposa, quería apoyar a Alfonso, su esposo, ¿no? El 15 de julio de ese año de 1500, Alfonso es atacado por unas personas desconocidas y es herido de bastante gravedad. Todo el mundo sabía o se intuía que el ataque había sido ordenado por César. Y luego los hombres de Alfonso atacan a César, nada más lo logran lastimar tantito, pero no fue así nada grave. Lucrecia se entera que su amado esposo estaba grave y corre a su lado y no se le despega. Y ahí estuvo ella día y noche de enfermera, a tal grado que ella misma se enfermó de una fiebre, fue lo que leí, de la preocupación. Pasan los días y pues la condición de Alfonso mejora, pero Lucrecia estaba tan paranoica de todo que ella misma hasta se iba a prepararle su comida a Alfonso porque tenía miedo que lo envenenaran. Y solamente ella y el doctor y su cuñada eran las que podían estar con su esposo Alfonso. La cosa es que logran convencer a Lucrecia que saliera de la habitación, y de hecho hay una versión de un hombre llamado Brandolinus que dice que no la convencieron, sino que ella y su cuñada que estaban ahí con Alfonso, y llega un hombre llamado Miguel de Corella, quien era uno de los ministros de César, y fue de que llegó y de que les agarró las manos y las sacó y se las llevó. Y para cuando ella regresa a ver a su esposo, le dijeron: ay, sorry, ya se murió. Ella estaba desconsolada y lo que le sigue, y lo cual pues digo, se entiende, ¿verdad? Era su esposo, lo quería y murió en manos de su hermano. Vaya, no había duda que fue la mano de César la que mandó a hacer eso, ¿no? Supuestamente, según los rumores, César lo mató porque él estaba loco de celos, que porque Lucrecia le daba más atención a él, y que estaba celoso porque Alfonso era guapo, y César en este entonces le dio un rebrote de la, y cito, la enfermedad francesa, así la llamaban, que esta enfermedad francesa era sífilis, y le dejó muchísimas cicatrices en la cara, que de hecho él empezó a ponerse máscaras y a vestirse de negro para que nadie lo viera, porque pues ya no se veía bonito, ¿verdad? Lucrecia la verdad es que estaba con una rabia, que digo que con justa razón, pues pasando por el duelo de haber perdido a su esposo. Digo, no sabemos si ella realmente logró perdonar tanto a su hermano como a su papá por la muerte del esposo, pero pues aún así, después de esto, tuvieron una buena relación. Su papá la manda a Nepi para que llorara a gusto por la muerte de su esposo, y en cuanto la manda, dijo: es que mejor la saco de aquí para que no la vean llore y llore, y voy viendo la manera de ahora con quién la caso. Con decirles que ya estaba viendo hasta qué hacía para juntar el dinero para la dote y cuánta cosa. Y digo, ya Lucrecia para sus 20 años, con decirles que ya había estado comprometida 4 veces, tenía un divorcio y era viuda. Y tenía un hijo, tal vez 2. El tiempo que estuvo en Nepi, la verdad, tuvo bastante correspondencia con diferentes personas, y se cree que esta era como su venganza, por decirlo de esa manera, en contra de su papá, ya que
Se cree que ella filtró algunos secretos del Vaticano y se cree que son secretos porque las cartas estaban escritas en formato cifrado. Y cuando se fue de Nepi se llevó absolutamente todo para que no quedara huella alguna de ella, ninguna carta, absolutamente nada. Le llega a Lucrecia el chisme que el potencial esposo número 3 era un hombre llamado Alfonso también, pero esta vez era Alfonso d'Este, que era el hijo y heredero del duque Ercole de Ferrara. Esto era tirarle a lo grande por parte de Alejandro VI, la verdad, ya que la familia Ferrara era una de las familias más antiguas, más adineradas, más prestigiosas de Italia. Pero antiguas de que 900 años antiguas. Llevaban gobernando su capital Ferrara desde el año 1242. Tenían muchísimos territorios, los cuales siempre estaban viendo pues cómo sacaban, Alejandro siempre estaba viendo cómo sacaba ventaja y ayudaba a César, y obviamente era otra manera de ayudar a su hijo. Pero esta vez Lucrecia fue de que, ok, está bien, me vas a casar, perfecto, pero yo voy a estar involucrada en todas las negociaciones y cuánta cosa. Y dijo, pues la verdad sí me conviene ser la futura duquesa de Ferrara, ya que este es un ducado muy importante, muy estratégico y es la posición más alta a la que puedo aspirar, lo cual era cierto. Llegan los mensajeros del Vaticano con el duque Ercole y se acercan de que, oye, ¿y si los casamos? Y él fue de que, yo, casar a mi hijo y heredero con esa familia que ni italianos son, casarlo con una hija legítima de un papa y sobre todo con esa mujer con esa reputación, no thank you. El duque hizo de todo por casar a su hijo con alguna francesa, y de hecho hasta rechazó muchas veces a los mensajeros enviados por el papa, obviamente de forma acá muy polite y cuánta cosa. Después de muchísimas negociaciones, presiones por todos lados y sobornos, ya que le ofrecieron un dineral a este señor, el duque accede al matrimonio. Como les dije, Lucrecia decidió ser mucho más proactiva y estar involucrada en las negociaciones y todo. Y sabemos esto porque hay una carta del duque que está dirigida a Lucrecia en donde hablan sobre, estaba negociando la dote de ella, que ella le escribiera, básicamente le dice, no me vuelvas a escribir hasta que consultes la cantidad final con tu papá y tu hermano y que no sé qué. Por eso sabemos que ella estaba bastante involucrada en el proceso. A todo esto los terminan casando de forma adverbia presente en el Palazzo Belfiore el 1 de septiembre de 1501. Y durante este tiempo, antes de que ella se convirtiera oficialmente en la esposa del futuro duque, unos meses antes, en julio de ese año, en 1501, su papá fue de que, hija mía, te encargo la administración del Vaticano, te quedas como regente, me voy a ir de tour por Sermoneta y las tierras que acabo de comprar para ir a vigilar todo y me voy a llevar a tu hermano César. Y ella la verdad hizo un muy buen trabajo. Obviamente tenía sus haters. Hay un historiador que odiaba a los Borgia. Es un hombre llamado Guicciardini o Guicciardini, no estoy segura cómo se pronuncia. Él escribió que este matrimonio fue la peor idea que el duque pudo haber tenido, que cómo se le ocurre con esa horrible mujer ilegítima, bla, 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 bla. Pero la cosa que sí tengo que mencionar es que mucha gente estaba impresionada, sobre todo su suegro, futuro suegro, de el buen trabajo que hizo administrando el Vaticano. Como les digo, se casan al tiempo, se hace público el matrimonio número 3 de Lucrecia y el 4 de septiembre hacen una celebración con cañones y cuanta cosa en el Castel Sant'Angelo. En el castillo de Sant'Angelo, Lucrecia de hecho sale con un vestido dorado, con un séquito de 300 hombres en caballos y 4 obispos de la iglesia Santa María del Popolo y campanas. O sea, una cosa
No sé si se han dado cuenta que todas las bodas de esta familia les gusta tirar la casa por la ventana en cuanto a celebraciones. Y obviamente esto duró días. A las semanas, Alejandro VI y César salen nuevamente a ver unos temas de territorios y la vuelven a dejar como regente del Vaticano. Y nuevamente sus nuevos familiares estaban bastante impresionados. Yo la verdad creo que para esas alturas a ella sí le urgía salir de Roma, ya que escribieron que ella expresaba constantemente a la familia d'Este que quería visitar sus tierras. Algo que sí se me hizo muy feo, o sea, lamentablemente parte del acuerdo matrimonial entre Lucrecia y Alfonso era que su hijo Rodrigo, el hijo de su primer matrimonio, tenía que quedarse en Roma, ya que era un escándalo que el papá fue asesinado y no querían que llegara Lucrecia a Ferrara así como una mujer manchada, ¿no? Sino presentar una imagen así como muy virgen, supuestamente, aunque todo el mundo sabe que ella tenía un hijo porque había estado casada antes. A ella la verdad no le gustaba nada la idea de dejar a su hijo, pero no le quedó de otra más que aceptarla. De hecho, ese mismo mes, en septiembre de 1501, tuvo que entregarle a su hijo a Francisco Borgia, quien era el cardenal Cosenza, para que lo criara, y se convirtió en el duque de Sermoneta. Su otro supuesto hijo, entre comillas, Giovanni, como les digo, ya se habían emitido bulas papales, que supuestamente era hijo del Papa y que de César y que no sé qué. Pues él ya con las bulas había sido legitimizado y le habían asignado tierras. Y de hecho ella se llevó copias de las bulas papales de Giovanni con ella a Ferrara, que se cree que por esto ella sí era la mamá, pero como les digo, nunca lo sabremos. Pues se va a Ferrara y de hecho esta es la última vez que ve a su papá, ya que Alejandro VI muere en el año 1503. De hecho, antes de que él muriera, ella escribió varias cartas a su papá pidiéndole unos favores para su suegro, que esto le ganó un lugar en su corazón. Su suegro tenía unos, digamos, gustos, intereses bastante interesantes, vaya la redundancia. A su suegro le gustaba, y disculpen la palabra porque francamente no se me ocurre otra, coleccionar a monjas. Pero no cualquier tipo de monjas. Él era un hombre muy devoto y le gustaba juntar a monjas que tenían las marcas de estigmata. Que para todos los que no sean católicos que estén escuchando, lo de las marcas de estigmata es gente pues muy devota que sufren básicamente como lo que Jesucristo sufrió físicamente. Es la manera creo más sencilla que tengo para explicarlo ahorita. Él pensaba que esto era una muy buena idea, tenerlas ahí, o sea, como que era bueno tener eso cerca de él. Se me hizo muy raro, pero lo que Lucrecia hizo fue que como que las monjitas estas estaban en diferentes conventos y como que se iban a ir de tour, y entonces lo que logró convencer al papá era que pasaran a Roma y de Roma fueran al ducado de Ferrara, y el suegro así de que oh my god, eres la mejor nuerita del mundo, etcétera. Se me hace de las cosas más random que he leído, honestamente, en una biografía. Muy curioso, pero bueno. Continuando con la historia, su suegro termina muriendo en el año 1505 y ahora su esposo Alfonso pasa a ser el duque y pues por lo tanto ella pasa a ser la duquesa de Ferrara. Ella y su esposo Alfonso se llevaban bastante bien. No sé qué tanto se querían, pero digo, sí había afecto porque tuvieron varios hijos, pero tenía una relación pues bastante interesante, porque creo que en términos más contemporáneos diríamos que tuvieron una relación abierta. Él por su lado estaba ocupado en otras mujeres, y ella por su parte también, ella tuvo amantes también. De hecho, uno de sus amantes fue un hombre llamado Ercole Strozzi, que fue asesinado por órdenes de Alfonso porque supuestamente estaba muriéndose de celos por Lucrecia. Y se cree que tuvo una relación platónica con el poeta Il Bembo. Como les digo, tuvieron hijos, de hecho fueron 6, quienes fueron Hércules,
d'Este, el futuro duque de Ferrara, Hipólito II d'Este, quien se convertiría después en el arzobispo de Milán y después en cardenal, Alejandro d'Este, Leonor d'Este, Francisco d'Este, quien se convertiría en el marqués de Mazzalombarda, y la última fue Isabel, que de hecho vamos a hablar un poquito de ella en un momento. Ahora vamos a hablar un poco de Lucrecia en su era de duquesa de Ferrara. Ella ya como duquesa pues ya estaba más libre y se enfocó primero en remodelar el palacio real y en hacer amistades en la corte. Se enfocó muchísimo en apoyar a muchos artistas, entre ellos el famoso pintor Titian y a muchísimos poetas. Se encargó de la administración del ducado, que la verdad, por todo lo que leí, hizo un increíble trabajo. También impartió justicia, fue regente en varias ocasiones, también hizo un muy buen trabajo. De hecho, la gente del ducado la quería muchísimo y la respetaban bastante, que la llamaban la madre del pueblo. Llega la tragedia a su vida, ya que le informan que su hijo Rodrigo murió a sus 12, casi 13 años y ella no alcanzó a verlo y fue algo que le pudo mucho el resto de su vida. Su otro supuesto hijo, Giovanni, terminó viviendo con ella en su casa y convivía con todos los hijos que ella tenía con su esposo Alfonso. Ahora, algo que no se habla mucho de Lucrecia es que ella tuvo periodos de depresión bastante severos y digo, con tantos embarazos, pues no le ayudaba la situación, ¿verdad? Su cuerpo, obviamente, por lo mismo los embarazos, pues sufrió varios cambios y supuestamente esto la envejeció bastante y esto era otra de las cosas que la tenía en una terrible depresión. El 14 de junio de 1519, Lucrecia da a luz a su octavo hijo, que esta es Isabel, la que les dije ahorita. Isabel, la niña, lamentablemente muere en el parto y Lucrecia termina muriendo de la fiebre puerperal 10 días después, el 24 de junio de 1519, a sus 39 años de edad en Ferrara, en donde también fue enterrada en el monasterio de Corpus Domini de la ciudad. Ahora quiero que hablemos un poquito de su legado. Hay varias cartas de ella que de hecho fueron leídas por Lord Byron en Milán, supuestamente unas cartas de amor, y Lord Byron, el famoso poeta británico, quedó tan enamorado de ella, según él, que se robó un mechón de cabello que se conservaba en Milán, que se robó un pedazo del mechón de los rizos dorados de ella. Ella es uno de los personajes de una ópera de Donizetti, que de hecho lo pueden escuchar de forma gratuita en diferentes redes tipo YouTube, así, diferentes plataformas está disponible y está bastante interesante. Ella también sale en las obras de los famosos escritores Victor Hugo y Alexandre Dumas. Victor Hugo lo odiaba y así fue como la representó. El pintor Il Pinturicchio la usó de modelo para una pintura llamada La disputa de Santa Catalina, que de hecho esta pintura es una cosa impresionante, está en los museos del Vaticano actualmente. El famoso pintor Titian la retrató en La adoración de los magos, que de hecho esta pintura también está increíble, está actualmente en el Museo del Prado. Y bueno, creo que si se quedaron con algo de este episodio es que ella fue una mujer de su tiempo, fue utilizada por los hombres de su vida y en cuanto tuvo libertad realmente demostró lo increíblemente brillante que era. Quiero cerrar el episodio con una frase súper matona que Lucrecia supuestamente dijo y es la siguiente: es mejor ser temido que amado, porque el miedo exige obediencia. Espero que les haya gustado el episodio. Bye.
Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como @lasreinaspodcast para Facebook e Instagram y @lasreinaspod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas gracias por escucharme y por apoyar a este podcast. Nos escuchamos en 2 semanas. Bye!